Bienvenidos, bienvenidas a todos los que nos estén escuchando. Espero se encuentren muy bien. Espero sea un buen día cualquiera que se sea. El día de hoy estamos gestionando un podcast con el ánimo de generar más en el quehacer del acervo del arte colombiano, porque es importante y porque quizá a veces la autogestión es una mejor herramienta para dar luces sobre algunos espacios y sobre algunas prácticas. Entonces el día de hoy muy generosamente Fernando Pertús nos acompaña. Él es artista, activista e investigador que realiza acciones plásticas y performance que reflexionan sobre ciertas dinámicas y ciertas problemáticas sociales. También enuncia de alguna forma, en mi opinión, la condición del ser humano y de la identidad colombiana. Esto en busca de un mejor mañana, en sus propias palabras. Entonces, bienvenidos a nuestro podcast Reconociendo Voces. A Fernando, muchas gracias por participar en este espacio y pues esperamos tener una conversación muy amena y muy fluida. Entonces, de nuevo, Fernando, mil gracias. Gracias a ti, Iván, muy amable por la invitación ante todo. Pues una cosa es Fernando y otra cosa es la obra que hace uno, ¿no? También, aunque hay conexiones, pero no siempre somos lo mismo. Claro, Fernando. Respecto a eso, pues una de las preguntas que tenía era cómo realmente atraviesa este quehacer a Fernando. ¿Existe alguna herida de la violencia colombiana en la historia de Fernando? Pues yo creo que directa o indirectamente todos estamos heridos y pues crecimos en un momento en donde no se puede hablar, en donde la gente no puede decir lo que piensa más sobre la situación pues sociopolítica del país o del mundo, ¿no? Está visto que en nuestro país desde antes de que yo nací, al que habla por defender los derechos o algo lo matan, ¿sí? Lo amenazan o amenazan a su familia. Entonces crecimos en medio de un mundo en donde para yo salir del colegio o ir a la universidad había bombas en la ciudad, había masacres en el país, sí, había guerras en otros lados. Entonces como que de una u otra manera pues se ve uno tocado por eso, ¿no? Como que de una u otra manera uno piensa por qué estoy en este camino y qué es lo que tengo que hacer, no solamente por mí de por lo que está pasando, ¿no? Lo que pasa a nuestro alrededor de una u otra manera es lo que alimenta nuestra producción, ¿sí? Hablemos de la situación social o política o no hablemos de eso, porque de todas maneras, así uno pinte un bodegón, está hablando de lo que está pasando. Claro, de alguna forma todas las obras están enmarcadas en un contexto. Me parece importante hablar de esto, Fernando, porque digamos que para la recopilación de la información para esta entrevista, yo veía mucho su obra en Juicio, especialmente una reinterpretación de la obra de Antonio Caro, que es esta impresión de la palabra Colombia con la tipografía de una marca de gaseosas. Todo esto en el marco de como de un usufructo de un recurso que es vital, y pensaba justamente eso en el marco del razonamiento de agua aquí en Bogotá. Pues quisiera como que habláramos un poco de eso, porque me parece importante que el arte a lo largo de la historia va dando visos nuevamente de realidades y de problemáticas que parecen como tener un eco a lo largo de los siglos. Pues por un lado creo que a veces uno ingenuamente habla de cosas que no sabe, no está consciente de lo que está haciendo, ¿no? Antonio Caro lleva el nombre de Coca-Cola con su tipografía, el Colombia, ¿no? Y de una u otra manera, pues cuando yo hablé con él esperaba que me hablara de toda esta situación colonialista de las multinacionales o del daño que hace Coca-Cola al cuerpo, y mucho de la historia de eso se centró en la gráfica, ¿sí? En el diseño de las letras, el tipo de letra, la caligrafía, ¿sí? Yo recuerdo haberme subido de pequeño a los buses en Bogotá, y el sticker de Colombia estuvo en la mayoría de buses de Bogotá, o sea, el sticker de Colombia con Coca-Cola, y eso me llamó a mí mucho la atención. Y casualmente yo viví en una vereda rumbo a Chingaza, y en esa vereda el transporte, como en muchas veredas del país, que además es una cosa interesante cómo se conectan esas cosas, el transporte allá pasa 3 veces al día: 6 de la mañana, 12 del día, 6 de la tarde. O sea, el que no coge transporte a esa hora o tienes una emergencia o algo, pues cambia la situación. Pero subían y bajaban doble troques por la vía al páramo de Chingaza todos los días, y algún
día que yo me quedé del transporte tipo 7 de la noche, subí un carro, le eché dedo y el señor me paró y yo le dije, ve, ¿usted para dónde va a esta hora? Y me dijo, no, yo voy a Manantial, que es de Coca-Cola. Y yo, ¿cómo así que va para Manantial? Sí, no, es que arriba queda la planta de Manantial. O sea, rumbo a Chingaza queda la planta de Manantial. Entonces, pues para mí fue aterrador porque uno en una vereda, el pago de agua es súper económico, ¿no? Pero resulta que yo dije, no, pues una es que sacan el agua del chorro y la procesan y pagan en el acueducto veredal, que no es nada. Pasaron años hasta que conseguí una foto satelital y la foto satelital tiene un manantial en donde ellos están extrayendo el agua subterránea para hacer el agua manantial. Entonces, eso se supone que es un delito y casualmente, después de vivir varios años en esa vereda, uno baja al pueblo de La Calera y en Navidad los arreglos de Navidad eran hechos por Coca-Cola. Entonces, con el tiempo y uno que empieza a investigar y a conectar ingenuamente cosas, porque no es que uno sepa nada de eso, pero ingenuamente conectando e investigando, porque es que investigando es que uno llega no solamente a mi pasión y a mi sentimiento, sino a las realidades, sobre todo estas problemáticas. Entonces me puse a investigar pues las relaciones que tiene Coca-Cola con eso y casualmente me encontré también pues sentencias judiciales en varios países contra Coca-Cola por diferentes motivos, ¿sí? Y acá encontré, por ejemplo, que ya en el humedal Capellanía, aquí en Fontibón, habían contaminado el humedal porque los desechos los botaron al humedal. Entonces yo me sorprendí más porque este señor me estaba contando que él llevaba el PET, y el PET son unas bolitas pequeñitas de plástico que se ponen en una máquina y se inflan y hacen la botella. O sea, que en el páramo, además de que llenan las botellas, hacen la botella de plástico. Yo nunca vi bajar camiones de residuos, sino doble troques por una carrera veredal destapada llenos de botellas de agua, que es una de las guerras invisibles que tenemos. Sí, guerras que están todos los días alrededor de nosotros cuando compramos el agua o cuando abrimos el grifo, sí, porque cada vez sube y más. Y ahora que estuvimos en el razonamiento, pues yo igual me cuestioné en ese momento, pero ahora más también de que, porque nos hacen el razonamiento a la gente en Bogotá, pero en Tocancipá están haciendo razonamiento a todas las embotelladoras, entre ellas Coca-Cola, que está surtiendo a toda Latinoamérica desde el agua de Bogotá. Todas las embotelladoras de cerveza de nuestro país se hacen en Tocancipá, y Postobón y las gaseosas colombianas se hacen también en Tocancipá, y la cervecería esta está haciendo las cervezas alemanas también en Tocancipá. Sí, entonces yo dije, ¿de dónde están sacando esa agua? Ahí encontré, yo creo que es agua subterránea también que viene de Tominé, que se filtran, esas aguas se filtran y las están sacando de ahí, porque no creo que los recibos de estas empresas lleguen a ese punto. En algún momento yo hice un trabajo en donde hice unas armas que se llaman armas de alimentación masiva. Voy al tema porque son armas hechas con cajas de cereal, las 3 armas más usadas en la guerra regular e irregular. Entonces conecto esto porque un señor, yo le dije, no, yo quiero llevar eso, o sea, quiero llevar más allá la crítica a Nestlé, por ejemplo, por muchos problemas que Nestlé ha tenido con cultivos en África, porque también en unas investigaciones empecé a conectar eso. Y entonces dije, uy, chévere es ir allá al frente de la empresa en Suiza y hacer una manifestación, una acción allá al frente, ¿sí? No solamente en la distancia, y tal vez pasarles un papel, un documento donde no solamente no, sino un diálogo y pasar, y si uno llega a sentarse con ellos a hablar, maravilloso, sí, para que entiendan lo bueno y lo malo que hay ahí, sí, porque entonces eso, para cerrar, me llevó a que un señor me decía, mira, cuando tú hables de eso tienes que asesorarte casi que legalmente, o sea, no es solamente la pasión de uno, porque una cosa es la crítica, el señalamiento que se puede hacer desde el arte también, o desde cualquier ser humano, pero otra cosa es tener los antecedentes, las pruebas, las sentencias, en este caso sentencias legales que han existido aquí o en otros países en donde se ha señalado que ha contaminado, o que, por ejemplo, en varios países Coca-Cola ha estado sentenciado por el asesinato de líderes sindicales. Ha habido problema, aquí Colombia organizó una manifestación con 3 países a nivel mundial que no se le pegaron más, pero en mi página web tengo un listado que va
a sentencias, porque yo me puse a averiguar en español, en inglés, sin saber idiomas, pues, sino empezar a buscar en dónde ha pasado eso y buscar el material, los documentales, la información, porque en este caso la obra no solamente es el aviso que tú hagas o la acción que tú estás haciendo, sino toda esa mano de información es lo que sustenta, ¿sí? Y realmente lo que es lo valioso, realmente la acción es como el gancho para atraer a la gente a decir, oiga, ¿de qué está hablando esta persona? Y vaya a buscar la realidad de lo que está pasando, más de lo que yo siento, ¿sí? Seguramente todos nos uniríamos en eso, decir, ¿cómo así que en pleno páramo de Chingaza, el páramo más importante del mundo, es donde se está sacando el agua manantial, que además se exporta también? Entonces queda uno como que, pues humildemente vuelvo y digo, creo que la prioridad sería el agua de todos los seres humanos, que no sea en botella. Sí, Claro. que no sea o sea, realmente el precio del agua, o sea, es absurdo, o sea, es absurdo que paguemos el agua además. Por ¿Sí? supuesto, lo es. Pero sí, yo Entonces, para cerrar ese tema, yo encontré una señora en África, que ella enfrente de una embotelladora, porque ese es un gran problema, que se demanda Coca-Cola y Coca-Cola dice, no, nosotros no somos los que hacemos el problema, es la embotelladora. Entonces resulta que la embotelladora, aquí por ejemplo, la embotelladora fue sentenciada por el contaminación del humedal Capellanía, y ¿sabes qué hicieron? Cambiaron de razón social. Algo que han venido haciendo es las empresas desde los 80s o desde antes, en donde ya son sentenciadas por millones y por problemas o de medio ambiente o de otra clase, y la razón social cambia. Esta señora en África se sentó enfrente de una embotelladora y duró un mes ahí sentada, sin moverse. Al cabo del mes se fueron sentando más mujeres, más mujeres, más mujeres, y ella le comentaba que ellos estaban sacando el agua subterránea para vender Coca-Cola allá en esa población en África, cuando en sus casas no les llegaba el agua. Ve, se parece a La Guajira y a varias poblaciones del país, porque muchas zonas del país no tienen agua, y todavía creemos que es una estupidez, pues, que tengan agua. Sí, sería lo básico, ¿no? claro, aún hay debates y todo porque el agua sea un derecho fundamental. Entonces, Fernando, como para redondear un poco eso, yo diría que es un poco movilizar los saberes, como que cada persona desde su práctica, desde su quehacer, contribuya y dé luz, porque pues creo que también a veces la conversación se centra en debates de redes sociales o pasa de manera muy superflua, pero las verdaderas acciones que se podrían generar como que quedan un poco cortas. Entonces, mira, pues... Iván, hay un señor, un maestro que se llama Guillermo Villamizar, y su obra de 15 años para acá ha sido sobre el asbesto en Colombia. Y él llegó a contactarse con médicos nacionales, internacionales, con políticos acá, y a través de investigaciones sobre el cáncer a partir de paredes o tejas de asbesto, lograron hace un año o 2 años una ley en Colombia que se prohíbe la venta de asbesto en Colombia y el uso de asbesto en Colombia. Se está produciendo y lo sacan, pero entonces con diálogos que hemos tenido con él hablaba, porque pues va chévere lo que tú mencionaste, porque el performance, la traducción del performance o arte con el cuerpo, la mejor traducción es acción para mí, sí, y Guillermo habla de que la verdadera acción realmente ¿cuál es? O sea, la acción no puede ser un payaso, uno haciendo un performance solamente, sí, esa es parte de la acción es incitar, despertar, que haya un flujo de información, que la gente se entere, porque todo el mundo no sabe de eso, ¿sí? Pero realmente, por ejemplo, para mí lo ideal sería cerrar la embotelladora ya en Chingaza. Por supuesto, como la acción más próxima sería la difusión en ese caso, Sí. porque como pasa en el gobierno actual, algunas instituciones o algunas prácticas instituidas son mucho más difíciles de abolir que simplemente con 4 años. Entonces, pues hablando de eso mismo, yo quisiera que charláramos un poco sobre el impacto que han tenido las obras de Fernando en diferentes poblaciones. Yo veía mucho el trabajo que vos hacías en términos como de la lista de personas o relatos para un mundo mejor o qué es el amor, que son obras que se alimentan bastante de pues una construcción orgánica, no nada que tenga una
una fuente o que tenga necesariamente un bagaje cultural, sino algo muy del quehacer cotidiano. Entonces, si quisiera hablar sobre eso, cómo ha sido ese acercamiento a las poblaciones y cómo ha sido estar cerca de las personas, de sus relatos, de sus emociones como tal. Total, no lo pudiste decir mejor. Sí, pues de una u otra manera es arte con la vida y para la vida, ¿no? Más que arte es una conexión de vida, ¿no? O sea, lo más hermoso a veces es que de una ramificación de lo que he venido haciendo también, ¿no? Porque una cosa es el performance en una galería, en un ambiente artístico, y otra cosa es cuando tu cuerpo se manifiesta en un territorio. Sí, allá a la gente no le interesa y no sabe, es más, en la misma calle, en la calle la gente no sabe que el término performance, no tienen ni idea que eso es parte de las artes plásticas tampoco, y eso en parte a mí me parece maravilloso, porque se aleja de esos conceptos de las artes para entrar en la vida. Es una cuestión que está en el límite entre el arte y la vida de una u otra manera, pero está tal vez más en la vida porque también se alimenta de la vida y trabaja para la vida, ¿sí? No quiere decir que eso no se pueda entrar en el espacio blanco, pero estar en la calle o trabajar con la gente en su territorio es otra cosa. Realmente yo creo que uno va a desaprender también, ¿no? Sí, o sea, tengo muchas experiencias tengo un performance que me he visto de soldado que hice hace muchos años y salgo a la calle a recolectar. Es un soldado mutilado, un soldado sin una pierna. La historia de cómo lo hice sería otro cuento, pero salgo yo rapado, con vestido de militar, recolectando firmas para hacer una ley que elimine el uso de las armas. Y varias gente en la calle me abrazó y me besó, no al artista, no al arte, no a la obra de arte, no al performance, sino al joven soldado. Sí, la gente que lloró, la señora que lloró en mi pecho y decía, jueputa país, ella le lloró, fue al país y al soldado. Sí, el señor que me abrazó en la 72 al lado de la pedagógica, él me abrazó también compungido y me dijo, es que la guerra no es la salida, y me abrazaba. Sí, en la Plaza de Bolívar me encuentro un señor que es militar y él me viene con su cabello corto y se queda así, me abraza y me dice, uy, Lanza, terrible, a mí me da miedo que me pase eso. ¿En dónde le pasó eso? Yo me quedé como, claro, para muchos podría ser una mentira, pero para muchos la guerra en el país todavía es una mentira porque no se ha aceptado, ¿no? No se aceptó además, ¿sí? O sea, estamos en diálogos de paz, pero no se aceptó la guerra. Claro, y ver a un soldado sin una pierna, como hablando, es ver encarnado mucho del dolor, del miedo, como de las dificultades que ha tenido este país. Mucha gente nunca vio a sus muertos y quizá fue el espacio para decantar esos sentimientos. Mira, yo fui a la salida del hospital militar porque yo quería era trabajar con un soldado que hubiera perdido una pierna, y empecé a oír en muchos de los sitios de estudio que fui, porque fui varias veces. Iván, ¿sigues ahí? 1, 2, 3. Bueno, ahí sigue grabando. Fui varias veces, aló, hola. Bueno, yo fui varias veces a, ¿qué pasaría? Un momento, que es que Iván se desconectó un segundo, a ver si se conecta otra vez. Vamos a ver. Listo. Listo. Qué pena, fue como un... No, todo bien. Ya te iba a mirar en el WhatsApp, pero bien, súper. Viendo el dolor de las familias y el soldado sin una pierna a la salida del hospital o en las cafeterías de alrededor, uno escuchándola, pues como que tú dices, ¿cómo voy a utilizar el dolor de la gente, no? Porque también es un punto cuando trabajas con otras personas, es si estás utilizando ese dolor para tu bienestar o para tu obra, ¿sí? O qué les estás brindando también, porque qué contraprestación, ¿sí? Qué negociación, ¿sí? Qué intercambio tiene que haber ahí, ¿sí? Estamos trabajando con el dolor, ¿sí? Y sin saberlo,
por ejemplo, en un trabajo donde yo salgo con una bandera cuando fueron los 200 años de independencia, viajo por el país a varias ciudades a recolectar nombres de personas muertas en hechos violentos, extiendo la bandera en la Plaza de Bolívar de varias ciudades, en algunas ciudades no se llama la Plaza de Bolívar, cabe anotar, y extiendo la bandera, y impresionante cómo me llegaba gente a darme nombres y nombres, y para mucha gente era sanador dar el nombre. Yo no sabía eso, no me lo imaginaba, ¿sí? Pero para mucha gente era un alivio, ¿sí? Y la página web de lista de personas.org que tristemente no para de aumentar el nombre de las personas, porque uno quisiera era que eso no existiera, más bien. Sí, claro. Es aterrador, pero para mucha gente también que ha mandado el nombre de su familiar es importante que no quede desaparecido, que no quede en el olvido total, que quieren que olvidemos lo que pasó. En este momento la gente no sabe lo que pasó hace 5 años, lo que pasó hace 10 años, lo que pasó en los 80s, ¿sí? Y los libros de historia no lo están contando en los colegios, no se ve en la televisión, no se ve en las redes, ¿sí? Entonces como que, o sea, nos están controlando la memoria para que no nos demos cuenta de la realidad de lo que pasó y de lo que viene pasando de siempre, además. Y no es local, no es un problema local. Nosotros somos un ejemplo del resto. Es global. Hace un par de días veía justamente un video de un hombre que reconocía los nombres de sus familiares en el holocausto de los judíos, y se sobreentiende la importancia del nombre y de que esa memoria quede en alguna parte, al menos para tener un lugar para conmemorar. Digamos que eso es como de los ejercicios más bonitos que yo podría destacar. No me gusta usar esa palabra, pero diría que es bonito en tanto le da la posibilidad a las personas de explorar y de pues alivianar un poco la carga que es que nadie le pregunte sobre quizá una persona que a nadie le importe, hermano. O sea, le matan a usted un familiar y a nadie le importa. O sea, pasan los años y no nos van a decir, o sea, ¿cuántos casos no hay? ¿Sí? Y pues hay cosas que lo tocan a uno, que uno dice, juepucha, a ver, o sea, hemos visto mamás llorando siempre, y a mi hermano lo mataron en un accidente de tránsito. No es lo mismo que lo que le ha pasado a otras mamás que no saben ni dónde está el cadáver de sus hijos, pero mi mamá quedó destrozada, o sea, la familia quedó destrozada, ¿sí? ¿Cómo será que tú sepas que de la manera como mataron a los chicos, de los falsos positivos que han venido matando, no solo los chicos, toda la cantidad de gente que mataron? Sí, entonces dice uno, o sea, para mí eso es doloroso. Yo, por ejemplo, en este momento estoy afectado con precisamente que me salen las lágrimas, con la pérdida de los ojos de los jóvenes en el país, y qué estúpido yo no haber sabido que eso ya había pasado en Chile, en España y en medio mundo. Es una ley dentro de las fuerzas de policía, sí, ahí aparece la Gran Escuela de las Américas, no sé si has oído de eso. La Escuela de las Américas es donde los policías van a estudiar para ser grandes policías, ¿sí? Financiada por los gringos, y ha sido, o sea, realmente ahí salen también, o sea, seguramente hay grandes policías, pero hay grandes asesinos educados bajo ese régimen también ahí, ¿sí? Porque después claro, de un policía para mí debería utilizar el bolillo y una escoba. Sí, y la mano para ayudar a pasar a los viejitos la calle y estar ayudando en el parque, eso es la función de la policía, sí. Y o sea, no entiendo por qué un policía está armado, claro, y no entiendo por qué están las armas tampoco. Nunca lo entendí, sí. Todavía me parece incomprensible que los millones de millones que, por ejemplo, que en este momento se gastan en todas las guerras que hay en el mundo ahorita, sería el futuro de nosotros, sería tu estudio gratuito, tu casa gratuita, sí, miles de millones de billones, que sería la alimentación de todos nosotros. Mal invertidos en la guerra. Siguiendo ese tema de los nombres, Fernando, yo quería preguntar, justo para esta entrevista yo consulté bastante material, entre eso encontré algo que me llamó mucho la atención, y es un tipo de contenido que es de autoridad de la Policía Nacional,
se llama El arte da en el blanco, un nombre bastante curioso. Wow. Y pues describía más o menos parte de su trabajo, de sus obras. Un artículo de la policía. Sí, y pensé cómo existe algún tipo de cercanía, de acercamiento por parte de alguna entidad pues gubernamental o algún otro ente para pues movilizar esta información, estos nombres, estos relatos que formaran parte de otro tipo de contenidos o hicieran parte de otro tipo de procesos en Colombia. Me llama mucho la atención eso, pues porque entiendo que ha sido un trabajo muy juicioso en términos de la recopilación, y pues si quisiera indagar si existe algún interés por parte del gobierno, de la esfera legislativa o judicial respecto a este tipo de trabajos. Pues lo que pasa es que yo llevo 30 años largos haciendo arte, y en esos 30 años los gobiernos que han estado en el poder no les interesa que se hable de lo que yo hablo. Entonces, igualmente en esos temas uno tiene que ser muy independiente y muy ajeno a esas vainas estatales, porque realmente mucho del problema que ha afectado a la población ha venido del Estado, ¿sí? Entonces perdimos la credibilidad en el Estado. Y es más, cuando yo comencé a recolectar los nombres de gente muerta, yo tengo un volante que le reparto a la gente en las calles, fui a muchas ciudades, que eso también fue un avatar, o sea, eso aparece de un momento a otro. Y yo puse al final del volante como mi nombre y acción plástica. Y con el tiempo eso me pareció hasta estúpido, porque mucha de la gente que le ha escrito a lista de personas le escribe como si fuera una ONG. No es una obra de arte para mucha gente. Para mucha gente de las que envían los nombres no es una obra de arte, ¿sí? Y realmente yo no sé si sea una obra de arte, porque pues si un crítico o si desde la Academia de Arte lo vemos como arte, pues es una obra de arte. Pero si lo vemos desde una academia de abogados, de leyes, o si lo vemos desde otros lados, puede que sea otra cosa. Y pues lo importante para mí con el tiempo fue que lo reconocieran era como una ONG, como una organización no gubernamental, sí, como una organización que defiende los derechos humanos, no como una obra de arte. Es más, creo que todavía no estamos preparados para que eso sean obras de arte. Y píllate que algo muy interesante cuando tú hablas porque esos proyectos que han sido Un Mundo Mejor que citaste, donde yo le pregunto a la gente cuál es su idea, su propuesta, qué está haciendo para un mundo mejor, o la gente que envía los nombres de sus familiares, amigos o muertos en hechos violentos, todas esas propuestas son colectivas. O sea, el hecho que yo las haya incitado no quiere decir que sean del todo mías. Es más, derechos de autor, yo me he cuestionado en eso mucho, o sea, de quién es la autoría en realidad, cuando en Un Mundo Mejor hay 800 conversaciones con personas en diferentes partes de Colombia. ¿De quién es eso? O sea, ¿de quién es eso? ¿Sí? ¿De quién es eso cuando tú me envías el nombre de un amigo, un familiar muerto? Eso sería irrespetuoso también, como ponerlo en los términos del arte. Me parece interesante, sí, meter eso en los espacios del arte, incursionar eso que trae uno de esas experiencias con poblaciones y esas experiencias de lo que está pasando en la vida, y meterlo en la galería, donde allá a veces, y más en Bogotá o en las ciudades, estamos en una burbuja donde no vemos lo que está pasando de frente. A mí me llegó una señora en Armenia cuando tenía tipo 5 yo a las 8 de la mañana estiro la bandera y comienzo a recolectar nombres, y tipo 5:30 llega una señora con un bebé, una señora abuela mayor, y esta mayor me dice, yo le puedo dar un nombre. Ella ya se había preguntado con la gente y le dijeron, no, él está escribiendo nombres de gente, familiares o amigos muertos en hechos violentos en la bandera de Colombia. Y la señora me dice, yo le puedo dar un nombre. Yo le dije, sí, claro. Yo estoy arrodillado, es que la bandera en el piso, escribo el primer nombre que ella me dice. A la gente cuando me da un nombre yo me paro y le doy un abrazo. Me voy a parar y ella me dice, no, tengo otro nombre, y este otro nombre tiene el mismo apellido del primer nombre. Y yo me voy a parar a darle un abrazo y ella me dice, no, tengo otro nombre. Y yo entre que me paré y me voy a agachar al piso, a la bandera, arrodillado a escribir el tercer nombre, yo digo, uy, ojalá no sea el mismo apellido, ¿no? Y la señora me dice un tercer nombre con el mismo apellido. Y pues yo ya como que no tengo fuerzas,
no sé si me paro o no me paro, y miro a la señora y entre que me paro le digo a la señora, yo aterrado, señora, ¿quiénes son? Y ella me dice y se ataca a llorar y me dice, mis hijos. O sea, en ese momento se detiene el tiempo, Iván. En ese momento lo que tú estás haciendo no es una obra de arte, viejo. En ese momento lo que tú haces es una basura, además, porque no puedes cambiar el mundo, no puedes devolverlo, no puedes hacer nada. Pero esa señora y yo nos abrazamos, yo dejé eso abandonado un tiempo y me fui con ella a caminar porque los dos nos pusimos a llorar, ¿sí? Pero ella me decía, gracias, 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 gracias por poder poner el nombre de mis hijos ahí en algún lado. Y así para mucha gente que me ha dado el nombre en esas plazas, ha sido mucho más valioso de lo que yo me imaginé, viejo. Entonces me di cuenta que lo que hice no es nada, o sea, nada. Nada, si pudiéramos detener esta vaina sería ideal. Si pudiéramos buscar a los culpables sería ideal también. No le vamos a devolver a su hijo. Tal vez lo que esa gente quiere cuando da su nombre es que no siga pasando eso, hermano. Y tal vez en lo que uno hace es para que no siga pasando eso o para que quede en la memoria eso. Yo hice un trabajo donde hago una cápsula en acrílico con una malla y tengo una vela e imprimí todos los nombres de lista de personas que tenía en ese momento con un renglón de por medio, un vacío de por medio. Y hermano, es más, la persona, eso lo hice en Canadá y la persona me dijo, oiga, ¿imprimimos todo? Yo le dije, sí, claro, todo. Y cuando me sacó fuera como 4 resmas de impresión de hojas. Y yo, pucha, pues uno no había contado la vaina. Yo duré allá 15 días, 8 horas diarias leyendo nombres y quemándolos con la vela y las cenizas caían a la urna, hermano. Allá en Quebec la gente habla en francés y uno pensaría que no le van a entender a uno lo que uno está haciendo, pero al cabo de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, de 5 horas, de 6 horas de usted ir leyendo nombres, al cabo de un rato la gente entiende perfectamente de qué está hablando. Hubo gente que en un pedacito de papel anotó los nombres de sus amigos, sus familiares, se acercó y los quemó ahí mientras yo leía los míos. Gente en la actitud de respeto, de ofrenda, de ritual, de un momento sagrado por esa gente que dio su vida por nosotros, porque sea del bando que hayan sido, de la lucha que haya sido, todos ellos han dado la vida por nosotros y pues nosotros tenemos que hacer algo. Sí, claro, ellos mueren y queda sobre todo una responsabilidad grande de si no se puede darles un rostro, al menos intentar que esa voz no sea pues silenciada por el tiempo. Para pues pasar a un tema un poco más amable, Fernando. También he visto en una de sus obras, como en Todos Somos Estrellas, temas como la identidad y la pertenencia. Hemos hablado un poco sobre banderas, símbolos patrios. Entonces, pues yo sí quisiera saber, como para Fernando, qué es lo que configura la identidad colombiana y si eso de verdad existe o es un mito. Me acordaste que tuve una clase que se llamó Cultura e Identidad y era además con 3 profesores y en algún momento me paré frente a ellos porque nos pedían un texto analizando la identidad, la cultura y la identidad, ¿no? Y pues, ¿cuál identidad o cuál cultura en una mezcla de cosas que tenemos? ¿Sí? Más cuando vivimos en las grandes ciudades, pero aún yo yendo al Amazonas encuentro el man del Amazonas con zapato de marca y la camisa de cierta marca y dice uno, ¿cómo se ha ido perdiendo eso y cómo nos han ido colonizando, ¿no? De una u otra manera, la bandera es un símbolo de cualquier bandera. En este caso he usado la bandera de Colombia, últimamente he hecho con banderas de otros países, pero la bandera es el símbolo que representa a cualquier país y a la problemática que pasa en todos lados. Yo creo que cada vez estamos más mezclados, ¿no? O sea, la música, nos vienen trabajando en eso. Nos gusta la música de aquí y de allá. Igual eso no es malo y no hay que ir, ya no se puede, ahora que salió el término de colonial, ¿no? Pero arte colonial se ha hecho desde siempre, desde toda la vida,
por no decir desde el paleolítico, o sea, sino que salió el término, ¿no? Y entonces sale el término y dice, pucha, vamos a luchar contra la colonia, vamos a seguir en oposición contra algo que es inevitable cuando nosotros también colonizamos. O sea, aquí yo estoy colonizando con lo que digo, otros me colonizan con la ropa que me pongo, hay trabajadores colombianos en otros países más que en esos países, ahora sí, es más, creo que hay gente... El hecho de aparecer en otra pantalla es colonizar también de alguna forma. Y no sabemos quién nos está viendo, además, quién realmente nos ve allá y nos está escuchando y qué quieren, qué les interesa escuchar. Pienso que ese es un problema como el problema entre colombianos. Sí, entonces hay luchas entre el Pacífico, el Atlántico, entonces el afro del Pacífico dice, no, yo no soy igual que el del Atlántico, ¿no? Y viceversa. Y hay luchas entre el paisa, entre el cachaco, entre el bogotano, entre el huilense, el santanderiano, y a veces ni nos conocemos entre nosotros mismos. Entonces creo que hay que empezar a hablar creo que las fronteras y todos esos límites también nos tienen, y para eso están las banderas, para meternos y encajonarnos en sentirnos orgullosos de ser colombianos, que no es malo, pero deberíamos sentirnos en este momento, creo que más orgullosos de ser del planeta y ser sobrevivientes que pensar como en países. O sea, para este caso y para no ir tan lejos con lo que está pasando en Israel y Palestina, que ha pasado toda la vida, ¿sí? Y entonces tú sí sabes que el Estado palestino no es un país. No realmente, es como... No es un país, no es nada. No es nada. No es nada. Para el mundo, para las Naciones Unidas, no, o sea, no tiene derecho como un país. ¿Sí? Entonces le solucionamos, igual ese es un problema que viene de siglos atrás también, de guerras con guerras y de que me matan a mí y voy a matar al otro. Sí, o sea, que se ha basado es en el odio, no en sanar, ¿sí? Y seguimos en un continuo... Posiblemente por razones que ya la gente ni siquiera se acuerda, sino que solamente es como la mecánica de matar y de colonizar, creo yo, porque es como una muy silvestre conclusión que uno podría sacar de ese tipo de situaciones. Por otro lado, Fernando, pues el performance siempre implica una espontaneidad y una, digamos que conjunción de hechos para que pueda ocurrir. Quería también preguntar cómo se utiliza o cómo es el tema de la preservación de estas memorias. Entiendo que habrá recibido mucho material de las obras que mencionábamos antes, aquellas en las que las personas escribían y metían su papel a una caja. Entonces quería preguntar cómo funciona eso, cómo funciona el tema del archivo y cuál es la importancia que cobra esto, pues en términos de obras que pueden ser un poco efímeras, exactamente. No, soy un adicto al archivo. Es un problema grande que tengo porque no sé qué voy a hacer con eso. Tengo un proyecto al lado que he venido desarrollando hace casi 20 años, que es una bienal de performance, en donde también, y he venido grabando casi desde los comienzos de los 90. Casualmente me regalaron cámaras de video que fueron cambiando de formato y tengo un archivo de performance mundial de alrededor de 2.000 acciones a nivel mundial, que incluyen las colombianas, por supuesto, y más mi trabajo. Lo que he optado es que todo esté en internet en un principio. Entonces, por la parte mía, en pertus.org está todo el material de mi trabajo, desde lo malo hasta lo bueno. Para mí todo es bueno, pero seguramente para mucha gente todo es malo. Pero ahí está. Y perforarnet.org tiene 18 años de performance de los que han participado ahí, porque otra cosa es el archivo de lo que ha grabado. Es más, cada vez se preocupa uno más de qué hacer con ese archivo, ¿no? Porque de una u otra manera ese archivo tiene que ser público, ¿sí? O sea, en lo de Perfoarne hay un material, pero yo tengo 2.000 acciones grabadas y tengo cassettes de todos los formatos y he pasado por todos los formatos, en lo cual he ido digitalizando, pero no me alcanza el tiempo para eso ni los recursos. Entonces, es más, necesitamos una institución que financie eso o que se encargue de eso. Sí ha habido gente que, tanto la Universidad Nacional como la Universidad en Alemania, en Bonn, Alemania, me han dicho que les interesa tener el archivo, pero no hay recursos. Sí, yo digo, por lo menos que pagaran los cassettes
sería un gran alivio, pero igual, eso antes de que uno se muera tiene que dejarlo uno en alguna universidad, ¿sí? O sea, ese es un material que, la vaina es que las universidades no tienen recursos para manejar un archivo, ¿sí? O sea, para mí los trabajos de muchos de nosotros cuando pasamos por la academia deberían estar allá, ¿sí? Debería haber un archivo de las exposiciones, de todo, de poder yo ir a consultar en algún lado qué pasó en la galería de la SAP desde los 80 a la fecha, ¿sí? Y Claro. eso es, pero entonces lo que he hecho es que esté en internet y costear con el tiempo, cada vez está más caro porque el dólar sube y nos cobran todo eso en dólares, ahí sigue la colonización. Ahorita está carísimo tener el espacio, subió pues 5 veces, entonces, pero mantener eso, o sea, mantener uno varios proyectos que están independientes, que deben funcionar independientes, no como mi obra de arte, sino como una página independiente, como un proyecto independiente. Yo creo que, por ejemplo, lo de lista de personas es irrespetuoso como solo tenerlo dentro del arte. Claro. Es más un monumento virtual para todos ellos. Esa gente me ha protegido y me ha llevado y me ha acompañado. Claro, de alguna forma se vuelven como un tipo de compañeros. Y pues de todas formas, la cuestión del archivo en Colombia es algo complicado. Recordemos que el edificio de entomología de la Nacional también está, pues que se cae y es también un acervo gigante de otro tipo de riqueza. No, pues el archivo de la Nación ahorita aquí entró en obra porque está lleno de bacterias, de hongos y humedad. O sea, un edificio que es el archivo, igual es que lo hicieron, un archivo en la zona más húmeda de Bogotá. Sí, pues tiene que tener un sistema de preservación, sea papel, sea lo que... Sí. Y tampoco estamos capacitados, por ejemplo, para cómo y de qué manera preservar los archivos digitales, ¿sí? O los archivos que eran en esos cassettes análogos, convertir todo eso. Es más, la televisión nacional está en eso, ¿no? De hacer transfer de una cantidad de material para que se mantenga en el tiempo, ¿no? De transitar para preservar, sí. Hablaba usted, Fernando, de la Perfoarnet, y yo quería preguntarle sobre pues este tipo de espacios y de alguna forma la importancia de la autogestión, de cómo es que se logra llegar a estos espacios y hacer esas pequeñas conquistas, especialmente en un país donde justamente algunas temáticas o algunas ideas pueden generar cierto escozor y cierta necesidad como de ocultamiento. Entonces quería preguntar sobre eso, sobre cómo se gestionan este tipo de iniciativas. Bueno, es una historia bella y larga. Me mandaste al primer Perfoarnet. En ese momento estaba la de Galería Santa Fe bajo la coordinación del Alzate Avendaño. Estaba coordinando el señor Jaramillo. Ay, se me escapa el nombre de él, qué pena. Qué pena, porque tremendo gestor. Y entonces yo me enteré que allá estaban como que tenían la galería pues en su poder. Entonces yo ya había hecho la convocatoria y les dije, oiga, mire, tengo este proyecto en mente para hacer. Por supuesto, así como tú dices, ellos se asustaron. Entonces al principio no, hablamos la otra semana, sí pasaron meses y yo al mes y medio seguí yendo semanalmente a ver si sí, si no, o sea, buscando el espacio. Y al mes y medio me dijeron, traiga a ver y miramos qué es lo que tiene. Y entonces yo de una les dije, porque habían venido acciones, por ejemplo, la acción de Pier Pinochelli que se corta un dedo en Cali, o algunas acciones que yo hice, o de otras personas que causan escozor y miedo, porque da miedo de que se haga daño a la gente con su cuerpo y que se ponga en riesgo y en problemas las instituciones, y uno tiene que aprender eso también, en dónde hablo y de qué manera hablo y de qué manera pongo en riesgo a una institución, a una universidad, a una galería, o cuando no, sí, porque no puedo llegar a hacer lo que se me dé la gana en cualquier lado. Hay un respeto por los espacios también, y pues eso conlleva como, pues madre, las negociaciones que hay que hacer en todos los sitios también, ¿no? Porque eso es importante, como en dónde puedo hacer algo y en dónde no. Pero generalmente lo que hay que hacer es presentar el proyecto de la manera más honesta. Igual hay
a mucha gente hay que, en la selección hay cosas que no pasan, que no se aceptan, y porque pues con lo de Pierre Pinochet, y lo menciono mucho porque él se cortó un dedo acá enfrente de nosotros, y en un país donde hay masacres, mutilaciones, desmembramientos y toda esta cantidad de cosas que le han pasado al cuerpo, ¿cómo vamos a admitir que nos hagamos daño? Sí, entonces como que en ese momento hubo un cambio en el performance en Colombia, en donde pues teníamos que hacer acciones más bien donde sanemos, más que donde nos iramos y donde nos cortemos y eso lo laceremos, porque ¿para qué hacemos eso si eso pasa todos los días en el país? Más bien lo que hay que hacer es luchar contra eso. Y eso fue una gran lección, y mucho de lo que ha pasado en la Bienal es de eso, ¿no? Pues el primer tema de la Bienal fue no más, ¿sí? Y ha habido otros temas como activismo, y no el activismo de lanzar piedras, sino de ser activo en la vida, de que tú seas activo, de que tú te emancipes, otro tema que hubo. Ahora el tema es sobre la paz, ¿sí? La paz interior, la paz comunitaria, la paz con tu familia, la paz con tu pareja, ¿sí? No es solamente la paz y la guerra, pues, ¿sí? Porque esa guerra que hay con armas es la guerra que hay en nuestras casas, ¿sí? La guerra que hay conmigo mismo, ¿sí? Y esa guerra que hay conmigo mismo es la que llevo a la calle, la que llevo a los estudiantes, la que llevo al mundo, y en la que estamos inmersos todos, porque todos somos cómplices de esa guerra, ¿sí? Entonces como que es un llamado de atención de que por un lado, pues para mucha gente hacer performance no vivimos de eso, y cómo buscar un espacio en donde se difunda el trabajo de la gente y donde puedan vernos en otro lado y ver el trabajo de gente de otros lados en estos momentos, y no esperar a que lleguen los libros en 20 años, sino que podamos hacer un intercambio. O sea, para mucha gente ha sido valioso mostrar su trabajo ahí porque ha sido un puente para ir a otros lados, y otros han venido también. Entonces hemos aprendido. Y otra vaina que ha sido una lección para mí es Perfoarnet no es un espacio solo de artistas. Perfoarnet es un espacio de seres humanos que utilizan el cuerpo para manifestarse, y en ese sentido cabe el profe Moncayo, en ese sentido caben los indígenas que están en el Parque Nacional, en ese sentido cabe la señora que tiene la huerta en su casa y nos enseña a ese cultivo que necesitamos volver a tener todos. En ese espacio cabe el indígena, el campesino, en ese espacio cabe gente que no es artista, ¿sí? Es más, que son más artistas que el artista, ¿sí? Porque son más sinceros, porque tienen menos tabúes de la academia que nos impuso, ¿sí? Donde no hablamos de la composición ni del contraste ni eso, pues, sino que hay que hablar es de la vida. Y en esos espacios es donde uno dice, wow, aquí esa mezcla en donde el artista del performance le puede enseñar a las organizaciones sociales a manifestarse pacíficamente, y las organizaciones sociales nos pueden dar temas, ideas para nuestras luchas, ¿sí? Porque yo sí estoy convencido que llevo 30 años en una lucha, eso sí, en una guerra, pero con pinceles, con lápices, con mi cuerpo, con unos dibujos, con las pinturas, con esculturas. El performance es escultura, es una escultura. El cuerpo es un objeto escultórico tremendo, y el espacio donde se hace, el espacio sea urbano, sea interior, es una escultura, ¿sí? Estamos hablando de espacio-tiempo, y fuera de eso podemos tocar a la gente, podemos interactuar con la gente nos puede tocar a nosotros, nos puede enseñar, ¿sí? Cosa que no pasa en otras técnicas. Igual, pues al final de todo no sirve para nada. Claro, pero sobre todo estimula esa pulsión por manifestar y relatar, que es lo que a veces nos hace falta. Sentirnos vivos, ¿no? Y luchar por la vida. Exactamente. Fernando, ¿cómo quisiera usted ver las artes performativas en Colombia de ahora en adelante, o con estas eras que intentamos empezar todos los días con el tema de la paz, con el tema de un nuevo gobierno, bueno, tantas promesas que se hacen en este país? ¿Cómo piensa que se va a desarrollar, o cómo quiere que se desarrolle esa esfera, esa atmósfera? Interesante. Pues realmente a veces pienso que ojalá se acabe el arte para que realmente nos involucremos en la sociedad como el médico, el abogado o el policía, y no estemos en ningún estudio ni en ninguna cuestión ajena, sino, o sea, el arte tiene que ser el arte de salir a cultivar, el arte tiene que ser el arte de recuperar el parque, de cuidar el parque, de cuidar a los niños, que antes de que los violen es porque estamos
estamos dándole la espalda a la sociedad, ¿sí? Entonces, yo en estos momentos soy cuidador de mi mamá y yo digo, al Estado no le interesa para un carajo los viejos. O sea, mi mamá fue profesora del Estado toda la vida, dio su vida por miles de hijos que tiene de alumnos, y de un momento a otro no hay nada de dónde se distrae ella diariamente, o sea, una vaina de preservación de su salud mental, corporal, de la familia. Sí, como que ya llegan a una edad, te damos tu pensión y lárgate de acá y jódete, y si te damos la pensión, porque a muchos no van a alcanzar, y una salud o sea, un estilo de vida donde los ancianos, los viejos, los mayores deberían estar cuidando a los niños en el barrio, ¿sí? Donde todos en nuestra profesión deberíamos ser parte del barrio, ¿sí? Estar haciendo algo, ¿sí? Entonces, o sea, no hace mucho me hicieron una pregunta cercana y espero que el arte se acabe, espero que las galerías se acaben, espero que los museos se acaben, ¿sí? O sea, eso tienen que ser espacios vivos, espacios de creación, donde todos los días vayan los niños a jugar y los jóvenes a soñar, ¿sí? Así como la gente está yendo a esas iglesias que se llenan porque no hay a dónde ir, no hay sitios sanos para compartir, ¿sí? Y tristemente los sitios de exposición de nosotros no son sanos, o sea, muchos sitios de exposición giran en torno al alcohol y a las drogas. Y entonces si no nos dan vino o trago, no vamos a la exposición o no viene la gente a vernos, hermano. Entonces, ¿de qué manera bien transformamos la academia, transformamos los sitios de exposición, transformamos la ciudad? ¿Sí? ¿De qué manera transformamos nuestro quehacer? O sea, ¿para qué servimos? ¿Para decorarle la casa a los ricos? ¿Esa es la función de nosotros? O sea, ¿quién compra lo que hacemos? En mi familia creo que no tiene nadie con que comprar lo que uno hace, así sea regalado, mijo. Entonces dice uno, ¿para quién hacemos lo que hacemos? ¿En dónde lo debemos hacer? ¿Cómo lo debemos hacer? Entonces, sí, igual eso a veces es una soga, porque a veces hacer un arte así no es un arte decorativo, entonces no es un arte comercial, entonces no vives del arte. Entonces, tristemente, pues yo he sido afortunado porque yo llevo varios años que aplico a becas y eso, pero pues de muchas obras que hago, muchas obras las tengo porque no son comerciales, aún. Exacto. Espere que usted se muera y vienen una cantidad de chulos que nunca lo miraron en la vida a caerle a sus hijos y familiares y a decirles, no, pues igual van a votar eso, venga, yo le doy 2 pesos por eso, a sabiendas de que puede que sea importante no para uno, sino pues para la historia. Ahí la importancia de desacralizar y de desacralizar el arte al mismo tiempo. Fernando, para concluir esta entrevista de una forma amena, yo quisiera cuestionarle cuál ha sido el mensaje más potente que usted ha recibido, o el más amable, o ese que usted es como que lleva en la mente todo el tiempo, de esos que ha recibido de las personas del común, aquellos que son los verdaderos protagonistas de la historia de Colombia. Lo tengo. De 800 entrevistas que hice en Un Mundo Mejor, en Medellín, en un metro de Medellín, en un subterráneo estábamos, le pregunto a una señora, ¿cuál es su idea para un mundo mejor? Y ella se queda así mirándome y me dice, para un mundo mejor, sencillo, decirle al joven, tú puedes, tú siempre puedes. Excelente, Fernando. Bueno, con eso concluimos esta entrevista. Fue un espacio maravilloso junto a Fernando Pertús. No sé si él quiera comentarnos alguna actividad que esté haciendo ahora mismo y de la que quiera hacernos parte también, o alguna otra actividad a la que nos quiera invitar. Bueno, no, pues ahorita estamos con el plan de abrir en septiembre. Vamos a tener todo según está pronosticado. Perfoarnet se abre en septiembre. Resulta que estamos trabajando con lo de la paz y el 21 de septiembre es el Día Internacional de la Paz, entonces esperamos hacer una gran bulla en septiembre. Nos llegaron más de 120 trabajos de acciones a nivel mundial alrededor de la paz interior, de la paz global, de la paz con la familia, de muchas clases de paz, además, de paces que no teníamos incluso en la mente. Y la idea es compartir un poco de esto. Tenemos charlas, tenemos talleres gratuitos, casi 20 actividades gratuitas para todo el mundo que van a estar en perfoarnet.org. Pues aplicamos a unas becas, esperemos ser afortunados para que haya dinero para todos los que trabajan, porque eso también es fundamental en una labor que no es fácil de hacer, que el artista tenga la posibilidad de tener recursos para hacer su obra, para pagar un mercado, que es lo mínimo que podemos hacer. También no es solamente hacer la gestión cultural, sino que detrás de eso es buscar los recursos para que cada uno tenga pues sus honorarios y sus recursos para
materiales y eso también. Y espero abrir una exposición también en septiembre mía. Estamos de lleno trabajando en eso. Acabo de mostrar en la Alzate Avendaño un proyecto que está en la página web que vale la pena pues revisar ahí. Igual hay mucho material, hay libros para descargar, hay links a organizaciones y a otros artistas también desde la página web y mucho material porque también he tratado de que las investigaciones que he venido haciendo, los libros, los documentales, lo que uno vaya encontrando quede al acceso de la gente porque puede que a la gente le interese un poco también darse cuenta de cómo se van construyendo y cómo se arman las cosas y la información, hermano. Y pues ante todo, Iván, gracias porque muy acertadas las preguntas, muy bellas, muy humanas, muy sensibles, sí, que creo que es parte de nuestra labor más que otra cosa, hermano. Muchas gracias, Fernando. Por allá estaremos consultando. Recuerden también visitar las páginas web de Fernando para seguir al tanto de su trabajo y de muchas otras particularidades que nos atraviesan a todos en este territorio. Recordar que este podcast va a ser lanzado en una exposición el día 6 de junio junto a otros artistas, el colectivo Linterna de Cali, Edinson Quiñones, Juliana Góngora y el colectivo Red Collage. Entonces, por allá todos muy invitados. A Fernando nuevamente muchas gracias y nos escucharemos o nos veremos en una próxima. Chévere, Iván, gracias, muy amable. Gracias.